percepción de Jesús especial. ¿Cómo están, estimados oyentes? Hoy hablaremos sobre una percepción de Jesús especial. Mi nombre es Ricky, actualmente estoy sirviendo con los jóvenes y venimos estudiando el Evangelio según San Juan ya 2 años. Y durante ese tiempo he planeado realizar algunas prédicas sobre todo lo que hemos aprendido de este libro. Y en lo personal me gusta la forma en la que está organizado, en la forma en la que está estructurado este libro. Y he considerado algo que a mí me gusta sobre el discípulo amado de Jesús, que es Juan. Porque realmente Juan tiene una percepción especial de Jesús. Oremos. Padre amado, gracias porque eres bueno, Señor, porque eres santo, Papito Dios, y nos permites aprender de ti. Que esté usted hablando a través de mí, Señor, y podamos aprender un poquito más de lo que tú nos enseñas, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, tradicionalmente el Evangelio de Juan se ubica en el 85 después de Cristo, y es porque algunos eruditos piensan que en ese tiempo Juan estuvo como meditando en este evangelio, pensando en lo que hizo Jesús durante todo ese tiempo, a diferencia de otros evangelios, ¿no? Que son antes del evangelio de Juan. Hablo de Mateo, Marcos y Lucas. Ahora, la pregunta es, ¿quién era Jesucristo para su discípulo amado? Para esto vamos a ubicarnos en nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18, y para no olvidarnos, utilizaremos la respuesta 369 de Juan. Puesto que en los primeros 3 versículos encontramos la primera descripción de Jesús de Juan, en los siguientes 6 versículos encontramos la segunda descripción de Jesús de Juan, y en los siguientes 9 versículos encontramos la tercera descripción de Juan sobre Jesús. Leamos Juan 1, del 1 al 18. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. De manera que, ¿quién era Jesucristo para su discípulo amado? Primeros 3 versículos. El creador de todo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan comienza su evangelio con la frase: en el principio era el Verbo, según lo que dice Reina Valera del 60. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: en el principio la palabra ya existía, refiriéndose a Jesús como la palabra. A diferencia de los demás evangelios, donde Mateo comienza a recordar el nacimiento de Jesús, y también la visita de los Reyes Magos, o el Evangelio de San Marcos, que comienza narrando el bautismo de Juan hacia Jesús, y también tenemos el Evangelio de Lucas, donde tenemos el nacimiento de Juan el Bautista, además del nacimiento de Jesús. Tenemos la visita de los pastores, la visita de los ángeles, algunas historias extras, ¿no?, en el libro de Lucas. Sin embargo, Juan comienza su evangelio
ubicando a Jesús como la palabra que estuvo en el principio de la creación. Si regresamos por un instante a Génesis 1.1, encontramos que dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Considerando que Juan no dijo Jesús existió cuando se crearon los cielos y la tierra, sino que dijo en el principio. Por lo tanto, Juan quiso decir Jesús, la palabra, existió aún antes de la creación de todo. Juan meditó en sus milagros, Juan meditó en las palabras de Jesús, Juan meditó en los hechos de Jesús, y eso le llevaron a creer que Jesucristo estuvo antes de la fundación del mundo. Recuerdo que hace algunos años atrás, cuando daba clases a los niños, me tocó enseñar sobre la creación. Y nosotros en la estructura de la clase con los niños hay que memorizar un versículo bíblico. Y cuando yo no sé memorizar Génesis 1.1, primero les expliqué la clase a los niños sobre qué había en los cielos, qué había en la tierra. Y resulta que los niños como que les gustó, ¿no? la esencia de la creación, y comenzamos a memorizarlo. Génesis 1.1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y los niños se emocionaron, se llenaron de gozo, se llenaron de alegría, estaban emocionados por este versículo nada más. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y lo decían con su voz alta, ¿no? Les encantó. Les encantó reconocer el poder de Dios en el principio de la creación. Esto solo para graficarles el reconocimiento de Juan sobre el creador de todo, Jesucristo. En los primeros 3 versículos del Evangelio de Juan, Jesús, reconocido como la palabra que lo creó todo, el creador que estuvo en el principio, el que estuvo con Dios, aquella palabra era Dios, haciendo énfasis que Jesús era Dios en el principio. Y eso lo dice en el capítulo 1, versículo 1 de Juan, que Jesús era Dios. ¿Sí? Ahora, ¿nosotros realmente creemos que Jesús existió antes de la creación del mundo? ¿Creemos que Jesús fue la palabra que estuvo en el principio y lo creó todo? ¿O nos vemos en la circunstancia difícil, donde parece que no hay salida, y nos olvidamos del poder de Dios que le permitió crear y fundar el mundo? En esa circunstancia en la que el problema es más grande que nuestro Dios. Es increíble cómo un niño puede ver a Dios aún mejor de lo que nosotros lo tenemos en nuestra percepción. Entonces, ¿quién era Jesucristo para su discípulo amado? El creador de todo. Y en los siguientes 6 versículos, en Juan 1, versículos 4 al 9, encontramos la descripción de Juan como la luz verdadera. Juan 1, versículos 4 al 9. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Juan, en este pasaje, reconoce a Jesús como el creador de todo, y también lo reconoce como la luz verdadera. Versículos 4 y 5 dicen: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando nosotros hablamos de la luz, lo relacionamos con la oscuridad, porque cuando nos encontramos en medio de la noche, en algún lugar peligroso tal vez, nosotros buscamos un lugar donde haya más luz, ¿no es cierto? Buscamos la calle que tenga más luz para sentirnos más seguros, para sentirnos mejor, más orientados, saber a dónde voy, porque si está oscuro, muchas de las veces no sé ni quién viene atrás mío. Y hablando acerca de este tema de la oscuridad, recuerdo en un viaje misionero que tuve hace algunos años atrás,
Estábamos con Michael Reeves, estábamos con David Ludeña, con Dustin King, y salimos en la noche en un pueblo que eran pescadores, todos ahí vivían junto al mar prácticamente, y les acompañamos para compartir con ellos en su pesca. Entonces ellos estaban con su red caminando sobre el agua, sin zapatos caminando sobre el agua. Entonces yo también sentí esa adrenalina, ese deseo de hacer lo mismo. Yo también voy sin zapatos a caminar sobre el agua. Y era de noche y estábamos en un mar abierto, o sea, no estábamos en ese mar como que en la playa, que no hay nada en el piso, pero sí, aquí estábamos en medio de la noche y uno sentía cómo pasaba algo por debajo de tus piernas y todo. Y no se veía absolutamente nada hasta que llegó un momento en que una medusa me traspasó el pie y yo sentí como que una corriente me llevó por el pie. Y acá aquí le conocemos como aguas malas, ¿no? Y estaba con Michael Reeves, que era el médico. Él me llevó a otro lado, un lugar apartado donde estaban las carpas. Había luz, obviamente, me vendó, me limpió y bueno, estuve toda la noche como con un palpitar, pero ya me sentía mucho mejor. Y es increíble cómo en medio de la noche uno siente inseguridad, uno siente miedo, uno siente desesperación, uno no sabe lo que está pasando realmente. Y a pesar de que uno se siente en esa situación, uno en la vida espiritual no quiere vivir en la luz. ¿Qué quiero decir con esto? Que la luz de Jesucristo, ¿sí?, es una luz espiritual que nos libera de las tinieblas, del mundo de pecado, del mundo gobernado por Satanás, destruido por la naturaleza pecaminosa del hombre, por las malas decisiones que nosotros tomamos sin Dios. En medio de toda esa oscuridad, Jesús nos dio una luz, nos mostró el camino, nos orienta, nos da tranquilidad, puesto que las tinieblas no prevalecieron contra la luz de Jesucristo. Versículos 6 al 9, dice de Juan capítulo 1, versículos 6 al 9, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dios envía a Juan el Bautista, y ya no estamos hablando de Juan el que escribió el Evangelio, sino de Juan el que preparó el camino del Señor, el que bautizó con agua. Y antes de que empezara el ministerio de Jesús a sus 30 años, él comenzó a decir, según lo que encontramos en Mateo capítulo 3, versículos 22, dice: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. O como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 23, unos versículos más adelante del texto que estamos aprendiendo: enderezad el camino del Señor. Y también dijo en Juan 1:29, unos versículos más abajo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De esta forma, Juan el Bautista dio testimonio de la luz. Jesucristo, sabiendo la condición en la que estaban las personas en un mundo lleno de maldad, lleno de avaricia, lleno de odio, lleno de desprecio, de sufrimiento, decide venir como luz que alumbra a todo hombre. Eso se llama gracia. La humanidad no merecía este regalo, pero Jesucristo tuvo misericordia del hombre y decide darle una luz a pesar de que vivía en las tinieblas. Y ya que tocamos este punto de la gracia de Dios, los siguientes versículos tratan acerca de esto. Sin embargo, los que no acepten la luz de Jesucristo en sus vidas seguirán viviendo en tinieblas. Entonces nosotros, estimados oyentes, ¿reconocemos a Jesucristo como la luz verdadera? O la pregunta sería: ¿realmente queremos vivir en la luz? ¿Realmente queremos vivir en la luz? ¿O buscamos más las tinieblas que la luz? Estimado oyente, la luz de Jesucristo es vida. La luz de Jesucristo es amor, es alegría, es paz. Entonces, ¿quién era Jesucristo para su discípulo amado? El creador de todo, la luz verdadera,
y en los versículos 10 al 18 del capítulo 1 de Juan encontramos que es el dador de gracia. Versículo 10 dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La definición de gracia la encontramos en estos versículos. Si un padre que ha cuidado a su hijo con mucho amor, que le ha dado seguridad, que le ha brindado todo, comida, alimento, casa, techo, y a pesar de eso, llega un momento en que el hijo crece, ¿no es cierto? Y como sucede en algunas familias, ¿no es cierto? Llega el padre, ¿no es cierto?, a visitar a su hijito amado, y el hijito no lo reconoce y dice: ¿quién eres vos? Y le cierra la puerta en la cara. Humanamente se puede romper el lazo familiar en estos casos. Y esto pasa en los versículos 10 al 11 de Juan. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Resulta que en el pasado, considerando la historia del Antiguo Testamento, específicamente cuando hablamos del pueblo escogido por Dios, encontramos ese pueblo que fue sobrenaturalmente cuidado por Dios. Y este pueblo vivió en esclavitud en Egipto durante 40 años. Vivió bajo sufrimiento, sometido a duros trabajos, y Dios, con todo su poder, con maravillas, con señales, decide sacarlo a este pueblo de la esclavitud. Y no solo eso, sino que le permite conquistar un pueblo más grande que el de ellos, ¿sí?, que era un pueblo esclavo, un pueblo bien armado, y es Dios quien les permite conquistar un pueblo más grande y les da una tierra fructífera, una tierra hermosa, una tierra donde ellos podían vivir en paz. Y no solo eso, sino bajo el cuidado de Dios. Se convirtió en un pueblo poderoso, pero sucede que este pueblo decide ir tras otros dioses falsos, y no solo eso, sino que deciden hacer lo que otras naciones que no conocen a Dios hacían, viviendo en un mundo de pecado y perversidad. Y sucede que Dios permite que el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, sea conquistado por otras naciones que no conocían de Dios. Algunas conocían de Dios aún más que su pueblo escogido. Y cuando estaban siendo conquistados, ya fueron sacados de su tierra, Dios les promete un Salvador que los iba a sacar de esta conquista, ¿sí?, a sacar de la esclavitud en la que estaban viviendo en un pueblo que no era de ellos, ¿sí?, en ese sentido, la cautividad en la que estaban viviendo. Lo encontramos en la profecía de Isaías 49, 6 al 7. Versículo 6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió.
Entonces Jesucristo, según estos versículos, como el Mesías, como el Salvador que había de venir, no solamente viene con el objetivo de salvar a su pueblo Israel, sino de salvar a toda la humanidad. De dar su vida en la cruz, de padecer sufrimiento por el pecado de la humanidad para que sean perdonados. Sin embargo, llega con todo ese amor y le cierran la puerta en la cara. No lo reconocen, lo desprecian, pero por otro lado, Dios sabía esto. Dios conocía el corazón del hombre, la maldad del hombre. Y a pesar de que iba a recibir desprecio al venir aquí a la tierra, no dio vuelta atrás, sino que lo hizo. Decide dar su vida por los pecados del hombre, y eso es gracia. Eso es misericordia y también compasión. Versículos 12 al 14 de Juan capítulo 1 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sin embargo, no todos reciben esta gracia. Como vimos en los versículos anteriores, algunos deciden rechazar el regalo de la salvación, sin considerar las bendiciones espirituales que se recibe, como el privilegio de ser hecho hijo de Dios. Algo que no muchos consideramos, ¿sí? Ser hijo de Dios es algo importante. Yo recuerdo hace algún tiempo atrás conocí a un hermano que cuando le preguntabas ¿cómo te identificas tú? No así como en la iglesia, sino en general, en cualquier lugar que lo encontrabas y tú le decías ¿cómo te identificas? Él te decía yo soy hijo del rey. O sea, pero con un deseo de decirlo, de creerlo. Y graficando, o sea, haciendo una ilustración de que tenemos que estar seguros de quiénes somos en Cristo. No somos hijos humanos, de carne y hueso, porque este cuerpo se deteriora, se muere, sino hijos espirituales, porque Dios es espíritu y el espíritu no se acaba, el espíritu perdura para siempre. De esa forma somos hijos y viviremos por la eternidad con Dios. Si bien es cierto, el Verbo se hizo carne. Jesucristo vino aquí como hombre, carne y hueso. Según el versículo 14, con un cuerpo mortal porque quería morir por la humanidad. Iba a dar su cuerpo de hombre para morir por los hombres. Iba a dar su vida como Dios para morir por toda la humanidad, para que le alcance para toda la humanidad y pasen a ser hijos espirituales de Dios. Amado oyente, si todavía no has creído en Jesucristo y quieres recibir de su gracia, recibir el regalo de la salvación, déjame decirte que todavía estás a tiempo. Mientras tú estés con vida, tienes la oportunidad de ser hijo de Dios. Versículos 15 al 18 del primer capítulo de Juan dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan el Bautista, a pesar de que no conoció a Jesucristo antes de que Jesucristo iniciara su ministerio a los 30 años, él reconoce que Jesucristo había nacido antes que él. Pero consideremos esto, hermanos. Si nosotros recordamos lo que decíamos acerca del Evangelio de Lucas, del nacimiento de Juan el Bautista, él había nacido antes que Jesús.
Juan el Bautista era mayor de edad que Jesús, pero reconoce la deidad de Jesucristo al estar antes que su nacimiento. Él vivió antes que cuando vino aquí a la tierra. Él ya vivía. Reconoce a Jesucristo como Dios ante el resto de las personas. Él da testimonio de Jesucristo al resto de las personas. Y esta es una pregunta para nosotros, amados hermanos, un llamado. ¿Nosotros reconocemos a Jesucristo como Dios ante el resto de las personas? Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. De manera que recibimos ese regalo de Dios, de ser salvos, y no queremos compartirlo. Recibimos ese regalo de Dios de ser hijos de Dios, y no queremos que los demás también sean hijos de Dios. Pero nos olvidamos que Jesucristo dio su vida por toda la humanidad, no solo por su pueblo escogido, el pueblo de Israel, sino por toda la humanidad. Y debemos nosotros también, con ese llamado, a predicar el Evangelio a todas las personas, sin excepción de persona. Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, estaba muy orgulloso de su Padre. Alegremente le daba a conocer, y los que hemos creído, ¿estamos orgullosos de nuestro Padre que está en el cielo? Nosotros que hemos creído, ¿le damos a conocer a nuestro Padre? Como lo hacía Jesucristo, según el versículo 18 del capítulo 1 de Juan. Entonces, amado hermano, amada hermana, estimados oyentes, ¿quién era Jesucristo para su discípulo amado? La respuesta 3, 6, 9 de Juan nos dice en los primeros 3 versículos el creador de todo. En los siguientes 6 versículos, la luz verdadera. En los siguientes 9 versículos, el dador de gracia. Oremos, hermanos. Gracias, Padre Celestial, por ser bueno con nosotros, porque en Cristo Jesús recibimos la salvación. Oramos por aquellos que todavía no lo hacen, que puedan acercarse a tu presencia y creer, y pasar a ser tus hijos y vivir eternamente contigo allá en el cielo, Padre. Te alabamos por tu santidad y tu amor, por tu misericordia y por tu gracia, Señor. Te alabamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.